Bendiciones con todos. Tema 49 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en la primera epístola de los Corintios y estamos hablando justamente sobre los dones espirituales. Hoy vamos a hablar del don de interpretación de lenguas. En el video anterior hablamos de el don de lenguas, ahora del cómo interpretar esas lenguas para que otras personas, para que los oyentes sean edificados. Y encontramos este don en 1 Corintios capítulo 14, versículo 13, que dice: por esta razón, el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que diga. La palabra interpretación viene del griego hermenía y significa exactamente eso, interpretación. El don de interpretación de lenguas es el poder de Dios impartido de manera sobrenatural a algunos creyentes para entender y explicar el significado de diversos géneros de lenguas. Esta interpretación viene de una manera inspirada al corazón cristiano, siendo la interpretación no literal, sino una explicación del mensaje expuesto en otras lenguas, a tal punto que el mensaje en otras lenguas puede ser más corto que la interpretación. Junto con el don de hablar en lenguas, hay otro don espiritual mencionado en 1 Corintios 12:10, que es el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas es la habilidad para traducir de un idioma extranjero al idioma de los oyentes. El don de interpretación de lenguas es un don separado, pero pareciera haber sido usado juntamente con el don de hablar en lenguas. El don de lenguas fue la habilidad sobrenatural en que una persona habló en un idioma extranjero que nunca había aprendido. Vemos el uso de este don en Hechos capítulo 2, versículos del 4 al 12, cuando los judíos en Jerusalén escucharon el evangelio siendo predicado en una gran variedad de idiomas. Entonces, una persona con el don de la interpretación de lenguas podría entender lo que una persona que hablaba en lenguas estaba diciendo, aunque no supiera el idioma que se estaba usando. Esta falta de conocimiento previo de un idioma es lo que diferencia el don espiritual del don natural, de poder entender y hablar una variedad de idiomas. El que interpretaba las lenguas escuchaba a las personas que hablaban en otras lenguas y luego comunicaban el mensaje a cualquiera que estuviera presente y que no pudiera entender el idioma. El objetivo era que todos pudieran entender y beneficiarse de la verdad que se había hablado. De acuerdo con el apóstol Pablo y de acuerdo a las lenguas descritas en el libro de los Hechos, el don de lenguas fue para comunicar el mensaje de Dios directamente a otra persona en su idioma nativo. Claro, si las personas presentes no podían entender el idioma hablado, las lenguas eran inútiles. Y eso fue lo que hizo necesario que hubiera una persona que interpretara las lenguas o que las tradujera. El apóstol era claro en esto, ¿no? Por eso el propósito era la edificación de la iglesia, como lo escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículos 5 y 12. Uno de los problemas en la iglesia de Corinto era que los que hablaban en lenguas lo estaban haciendo en el servicio, ejercitando el don de lenguas sin que hubiera un intérprete y sin nadie presente que hablara ese idioma. El resultado era que la persona que hablaba en lengua estaba llamando la atención, pero sus palabras carecían de sentido, ya que nadie podía entender. El apóstol Pablo fuertemente advirtió que todo el uso de las lenguas en la iglesia debía ser interpretada. 1 Corintios 14, 19 dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento
para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Muy claro está allí, ¿no es cierto? No había beneficio para otros miembros de la iglesia en escuchar algo que no podían entender. Ejercitar el don de lenguas en la iglesia, simplemente por demostrar a los demás que alguien tenía el don, era un acto de presunción y no aportaba nada. El apóstol Pablo dijo a los corintios que si 2 o 3 que hablaban en lengua extraña querían hablar en una reunión, entonces era necesario que hubiera alguien que lo interpretara. De hecho, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí y para Dios. 1 Corintios 14, 28. Muy claro, ¿no es cierto? Muy disciplinado el apóstol Pablo con esto, porque esto ahí se hizo una pandemia. Todo el mundo quería hablar en lenguas, creía que era lo máximo. Es un don muy importante, pero tiene que haber alguien que lo interprete también. La naturaleza temporal del don de lenguas implica que el don de interpretación de la misma también fue de naturaleza temporal. Si el don de hablar en lenguas estuviera activo hoy en día en la iglesia, se vería ser de acuerdo a las escrituras. Sería un idioma real y entendible, 1 Corintios 14:10. Sería para el propósito de comunicar la palabra de Dios a una persona que hablara otro idioma, Hechos capítulo 2, versículos 6 al 12. Y se haría decentemente y con orden, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 40. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Sí, esto sí es una pandemia. Ahorita se ha tranquilizado un poco. Todo el mundo quería hablar en lenguas y no sabían lo que estaban hablando. ¿Sí? Pero aquí el apóstol Pablo, eso sucede por no entender bien la palabra de Dios, por no entender bien el mensaje. Aquí es muy claro el mensaje con lo que Pablo dice sobre el don de lenguas y sobre el don de interpretación de lenguas. ¿Sí? Realmente los dos, yo diría que operan juntos. Si está alguien hablando en un idioma diferente, y el Señor ha permitido eso, alguien en la asamblea, hay alguien en la asamblea de alguien que tiene otro idioma que no entiende y el Señor le va a dar esa palabra y otro va a interpretar. ¿Sí? O directamente la persona que entiende ese idioma. Como hemos visto en el caso de Pentecostés. Era una fiesta donde había muchas lenguas ahí, habitantes de diferentes regiones que hablaban diferentes lenguas. Y Dios quería que ese mensaje, donde nacía la iglesia de Jesucristo, escucharan la palabra de Dios y aceptaran a Cristo y se hicieran miembros, ¿sí? Y se esparciera esa palabra de Dios por toda esa región. Qué maravilloso es que es Dios. Qué maravilloso que es los dones cuando se los usa adecuadamente. Ahora usted dirá, yo quiero este don, ¿sí? Yo quiero aprender a interpretar lenguas. Claro que sí. La Biblia dice hay que anhelar los dones mejores. Pero primero tiene que convertirse en un verdadero hijo de Dios. Primero tiene que andar caminando en el Espíritu para que el Espíritu Santo le pueda dar eso. Porque son dones dados por el Espíritu. ¿Sí? Son por el Espíritu. Entonces el primer paso es reconocer que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. La oración para aceptar a Cristo. Dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha tomado en toda su vida. Ahora, para mantenerse en Cristo, para tener esos dones mañana activos en su vida, sirviendo al Señor y a la iglesia,
venga todos los días meditar, estudiar la palabra de Dios, aprender de ella, obedecerla, ponerla en práctica, Señor. A predicarla a otros cuando se la ha puesto en práctica. Al mismo tiempo adorarle, alabarle al Señor, conversar con Él todos los días a través de la oración, venir a la iglesia, a seguir escuchando la palabra de Dios, a seguir aprendiendo la palabra de Dios. Sí, si usted quiere ser un verdadero cristiano. Si no está lejos de la iglesia, bueno, hay iglesias por todas partes, sino que tiene que buscar que sea de sana doctrina. Suscríbase a este canal. Aquí hay muchos videos, una gran cantidad de videos, para que usted pueda escuchar la palabra de Dios. El video sobre la palabra de su crecimiento espiritual. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, mi Dios. Gracias por tu palabra que nos regalas, mi Dios. Gracias por estos dones que nos regalas, tanto el de lenguas como la interpretación de lenguas, tan necesarias para edificar tu iglesia, mi Dios, pero en orden, decentemente, como tu misma palabra lo dice a través del apóstol Pablo, mi Dios. Que esta palabra que va a ser enviada no vuelva vacía. Esta palabra regrese con una cosecha para gloria y homenaje de tu nombre, Señor. Sí, Padre Santo, que esta palabra produzca cambio en cada vida, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan conocer estas verdades tan importantes para el crecimiento espiritual de nuestras vidas, para el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Sí? Envíe. Hoy es muy fácil enviar estos videos. La tecnología nos bendice de esta manera. ¿Sí? Hágalo, por favor. Y nosotros de acá les deseamos que tengan bendiciones cada día. ¿Sí? El Señor les bendiga.